Dios está diciendo y es muy enfático en lo que nos narra, en lo que nos dice referente a lo que va a hacer con su pueblo, con Israel, con su nación especial, pues también todas esas promesas que encontramos en la Biblia con relación a nosotros como sus hijos, como su iglesia, también se van a cumplir, porque Dios no es un Dios que mienta, Dios es un Dios que cumple sus promesas. A diferencia de nosotros, ¿no? Porque a veces nos comprometemos, a veces decimos que lo vamos a hacer, a veces decimos no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué sucede? Que volvemos a embarrarla, ¿cierto? Volvemos a caer en la misma conducta o en la misma actitud. ¿Y todo eso qué muestra? Pues muestra que no ha habido arrepentimiento. Y esa es la realidad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasa por una serie de cosas bastante fuertes que nos muestra aquí la Biblia. Pero todo eso que se está mostrando aquí son aspectos proféticos que nos conducen y nos dan un panorama, podríamos decir, nos dan una agenda o nos dan, más que un mapa, nos dan un calendario profético respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Aquí nos habla también del último sitio que va a recibir o que va a tener o por el que va a pasar la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? La ciudad de Jerusalén ha sido sitiada muchas veces, muchos enemigos. Es impresionante la cantidad de enemigos que ha tenido la ciudad y la han sitiado, la han invadido a lo largo de la historia, ¿sí? Y tiene enemigos por todos lados. Uno se queda impresionado de todos los enemigos que tiene Israel como nación. Son muy pocos los amigos. Gracias a Dios porque hasta ahora ha tenido el respaldo de un aliado muy fuerte que es Estados Unidos, ¿cierto? Pero si no tuviera ese respaldo humano, afortunadamente tiene el respaldo divino, pero si no tuviera ese respaldo humano, humanamente hablando, ya no existiría ni la nación ni la ciudad de Jerusalén, porque todos los enemigos que han hecho o que han dicho que quieren acabar y destruir por completo a este pueblo, a esta nación. ¿Sí? Todo esto entonces es como una especie de calendario profético. Pero a mí me deja ahí como medio, con un poco de incertidumbre, diría yo, ¿sí? Porque no nos dice el año tal, a tales horas, ¿cierto? Nos da es un panorama, ¿no? Nos da un panorama de cosas que se van a dar. Ahora, eso es bueno para nosotros, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nosotros nos relajamos. Dígale al que está allá a su lado, en la vida cristiana no nos podemos relajar. Sí, a veces nos acomodamos, ¿no? Nosotros nos acomodamos, así nos duela, pero ya uno está ahí como recostado, ¿sí? Uno está recostado y así se le haya adormecido el brazo, pero uno está tan sabroso ahí acomodado que no quiere pararse, no quiere actuar en función de la voluntad del Señor. Todo este calendario profético, como leíamos en la reunión pasada, en el capítulo 11, nos habla primero de ese verdadero pastor, el buen pastor, el que cuida, el que se entrega, el que alimenta, el que resguarda, pero tristemente ese buen pastor que fue rechazado, que fue vendido por 30 monedas de plata. ¿Recuerdan? Estábamos hablando de eso, ¿no? Vendido por 30 monedas de plata. En la antigüedad, cuando una persona estaba en condición de esclavitud, era esclavo y era enfermo o estaba tullido, tenía alguna discapacidad, cuando lo vendían por 30 monedas de plata. Imagínense el menosprecio, ¿no?
la actitud de menosprecio y el valor que le dieron a la vida del Mesías. Y eso es tremendo, ¿sí? Nosotros hemos sido muy bendecidos al hacernos conscientes de que tenemos un Dios y Señor nuestro que ha hecho una obra extraordinaria en la cruz y la aceptamos. Pero también ahí nos narra en toda esta lectura que hemos hecho de el pastor necio. También hablábamos ahí en el capítulo 11, ¿recuerdan? El pastor necio. Todo esto hace referencia a un personaje que se va a manifestar, aún no se ha manifestado, pero se va a manifestar. Hoy que leí, estaba estudiando un poco y leía, o oía mejor, a un comentarista bíblico que curiosamente es cristiano, es judío, es rabino, pero es mesiánico, espera la segunda venida de Cristo, ¿no? Y me pareció excelente lo que él planteaba, estaba respondiendo a algunas preguntas. Y entonces alguien le decía, bueno, ¿y qué significa el 666? Que a veces nos han vendido, cierto, ideas, imágenes distorsionadas. Y él decía, no, el 666 es un número común y corriente, como cualquier número, ¿sí? Y si usted de pronto va y paga el recibo de la luz y le dicen, diga un número y se le ocurrió decir 666, pues no es que sea un número diabólico, ¿no? A no ser de que pues se le dé esa connotación. Lo cierto es que aquí habla de ese personaje del anticristo que no se ha manifestado aún, pero que curiosamente ese número, él decía, ese número en esas cábalas que tienen los judíos, es un número que ayuda a identificar. O sea, hay unas características que tiene ese personaje que se va a manifestar, ¿sí? Y que hay unas características que cuando se sumen esas características del nombre de esa persona, va a dar ese número en esa persona específica, ¿sí? Ahora no se vaya a ir a la casa y diga, Diana Fernanda Pedraza, vamos a sumar cuánto suma y qué número me da, ¿no? No, no se vaya a ir a su casa a eso, no le ponga güero, ¿sí? Lo cierto es que aquí la Biblia nos habla de ese pastor verdadero, de ese buen pastor, nos habla también del pastor necio, de un pastor que da o manifiesta promesas, promesas de paz, de armonía, de estabilidad, pero que cuando ya logra asumir todo el poder que se le va a entregar, pues sale como una moneda falsa, ¿sí? Por eso uno no le puede parar muchas bolas a gente que está prometiendo muchas cosas, ¿no? Gente que promete y promete que vamos a hacer un cambio, que esto va a ser la potencia mundial de yo no sé qué, y hasta estas alturas de la vida no hemos visto nada, ¿no? Aunque se lo peine y se trate de mostrar cosas que realmente no son, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que ser muy sensibles a la voz del Señor. Necesitamos ser sensibles a la voz del Señor. Lo cierto es que este personaje del que nos habla también allí en el capítulo 11 de Zacarías, es el que va, cuando Él venga y se manifieste, Él va a inaugurar ese periodo que se conoce como el periodo de la gran tribulación. Va a ser un periodo de gran tribulación, un periodo de crisis, un periodo de sufrimiento, un periodo de destrucción. ¿Sí? Y cuando ese periodo de gran tribulación se termine, entonces retorna Jesucristo con todos nosotros, los fieles seguidores de Cristo, ¿sí? Y se establece ese reinado del milenio. Eso es lo que nos da a entender la palabra de Dios y en esa esperanza nosotros debemos estar, ¿no? Y en esa esperanza debemos permanecer, ¿sí? Es un tiempo entonces
Nos muestra aquí el capítulo 12, un tiempo donde va a ser atacada la ciudad de Jerusalén. Este sitio del que habla acá es un sitio que se va a dar a futuro. Va a ser sitiada por muchas naciones, la nación más conflictiva y el enemigo más grande que tiene humanamente hablando Israel es Irán, ¿cierto? Que en estos momentos está tratando de surgir y de seguir atacando a esta nación. Va a ser atacada la ciudad de Jerusalén, se va a dar ese tiempo de la gran tribulación. En otros apartes de la Biblia, si usted me acompaña a Jeremías, vamos a buscar Jeremías capítulo 30, ahí en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 30, se habla en el versículo 5 y en el versículo 6, utilizando la nueva traducción viviente, dice, esto dice el Señor, oigo gritos de temor, hay terror y no hay paz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Acaso los varones dan a luz? Jeremías 30, 5 y 6. Acá, déjenme hacerles una pregunta, versículo 6. ¿Acaso los varones dan a luz? Entonces, ¿por qué están parados allí con las caras pálidas y con las manos apoyadas sobre el vientre como una mujer en parto? Eso lo dice así en esta traducción, ¿cierto? Pero si ustedes buscan allí en la traducción tradicional, en la Reina Valera, dice en el versículo 5, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será liberado o librado. Y aquí está haciendo una referencia al tiempo de angustia para Jacob. Cuando dice hay tiempo de angustia para Jacob, no es otra cosa que ese tiempo o ese periodo también de gran tribulación. Y en Daniel, Daniel creo que también hace referencia aquí, déjenme buscarles Daniel, en Daniel capítulo 12, al final de Daniel, en el verso 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Sí? Entonces encontramos aquí que hace referencia a esto, ¿no? Y alguien dirá, pero ¿y en el Nuevo Testamento también habla? Sí, en el Nuevo Testamento también habla de este tiempo de gran angustia. Por eso se llama tiempo de gran tribulación. Un tiempo muy, muy difícil, de una crisis impresionante, tiempo de sufrimiento, de destrucción. Tristemente muchos del pueblo de Israel morirán, ¿sí? Por eso es que Dios nos pide que oremos por su pueblo. Aún por ahí hay una frase, ¿no? Que dice que en ese tiempo Dios acortará el tiempo, o sea, acelerará, me imagino yo, ¿no? Entiendo así, Dios acelerará ese tiempo para que se desarrolle más rápido y se acorte como ese tiempo de angustia y pueda ser liberado el pueblo de Israel. En Mateo capítulo 24, en el versículo 21, dice, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en el 22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Yo entiendo pues que Dios permitirá, no sé, lo más probable puede ser eso, ¿cierto? Va a permitir el desenlace de una manera mucho más rápido. O otra, porque Dios es soberano, es que los días son más cortos, ¿no? Hay épocas en donde los días son más cortos, ¿cierto? Sí, todo ese movimiento a nivel estelar, donde se mueve el sol, la luna y, y se ubica en ciertas rotaciones que tiene, que acorta el tiempo. Uno encuentra en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Jacob no, Josué, perdón, que Josué oró y el sol se detuvo, ¿sí? Uno encuentra eso, ¿no? Ahora hay que entender bien qué significa eso, pero lo cierto es que Dios puede hacer cosas sobrenaturales para manifestar su amor eh, por su pueblo. Bueno, aquí nos habla del rapto también de la iglesia. O sea, este calendario profético tiene que ver con todos estos acontecimientos, ¿no? La manifestación del buen pastor, del pastor verdadero que ya se dio, la manifestación del anticristo que aún no se ha dado, el periodo de la gran tribulación, el ataque que va a recibir la ciudad de Jerusalén, el tiempo de la gran tribulación que se va a manifestar y el rapto de la iglesia. En algún momento nos fuimos, por eso usted tiene que estar preparado, preparada. Dígale al que está a su lado, no se despiste, prepárese. Esté listo, esté lista. ¿Sí? Que a veces nos despistamos, ¿no? Nos despistamos. En la vida cristiana es como cuando usted va conduciendo. Imagina que usted va en la vida cristiana y conduciendo y le da por ponerse a mirar ahí el celular. ¿Mm? Yo a veces veo motos y veo carros que se van yendo mucho hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Y de pronto uno le pone como cuidado, preciso, está con un celular, está viendo ahí, conduciendo y viendo el celular. No, en la vida cristiana nosotros no nos podemos despistar, debemos estar centrados, debemos estar enfocados en todos estos acontecimientos que dice la palabra de Dios que se van a dar y debemos estar preparados para asumir estos acontecimientos, porque también ahí habla del retorno de Jesucristo para establecer su reino milenial. Entonces nos fuimos. Y después de que nos fuimos y pase todo ese tiempo, todo ese periodo de la gran tribulación, entonces el retorno de Cristo. Ahí está nuestra esperanza, ¿no? Nuestra esperanza está allí. Y volviendo nuevamente a Zacarías, vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 1, volviendo nuevamente allí a Zacarías. ¿Qué se me hizo Zacarías? Aquí está. Zacarías capítulo 12, versículo 1, y lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y recuerden ustedes lo que compartíamos la vez pasada. El libro de Zacarías ha sido dividido por algunos estudiosos de la Biblia, ha sido dividido en 3 periodos. ¿Sí? Estamos viendo este último periodo. ¿Desde qué capítulo? A ver si me pusieron atención. Desde el capítulo 9, ¿cierto? Del 9 hasta el último, ¿cierto? Capítulo que es el capítulo 14. Ya casi coronamos este libro.
Casi nos hemos gastado todo un año, ¿no? Hablando acerca de este libro. Si solo este libro y así sacando cositas muy puntuales nos ha llevado a todo este tiempo, imagínese toda la palabra del Señor, todas las enseñanzas que nosotros podemos extraer diariamente. Por eso si usted dice, no, es que no me sale nada de la Biblia. Eso es falta de conexión con Dios porque uno lee, así sea un versículo y uno dice, ve y esa palabra, y luego uno dice, ¿y qué significará? ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy viviendo? Y se genera toda una enseñanza impresionante. ¿Qué es lo que nos está planteando Zacarías 12:1? Pues nos está hablando de ese futuro asedio para el pueblo de Israel, como les decía hace un rato. Es un tiempo donde va a haber devastación y todo ese tiempo es producto del corazón de el pueblo de Israel. Un pueblo que hasta ese momento no se ha arrepentido, un pueblo que hasta ese momento no se ha convertido espiritualmente, pero producto de eso viene el arrepentimiento, producto de eso viene la conversión. Y eso es un paralelo con nosotros en el caso de la vida cristiana también, porque nosotros hemos andado nuestra vida como nos ha placido, ¿cierto? Hemos caminado por las sendas de la vida como queremos, hemos tomado las decisiones que queremos, hemos hecho las cosas que nosotros hemos querido y después nos rascamos la cabeza, ¿por qué lo hice? ¿Por qué hice eso así? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Sí? Uno empieza a pujar y a quejarse y luego se hace consciente y después de que uno se hace consciente se arrepiente y cuando uno se arrepiente no sigue en lo mismo. Cuando uno se arrepiente, ¿qué hace? Cambia. Cuando uno se arrepiente, ¿qué sucede? Uno deja de actuar como estaba actuando equivocadamente antes y comienza a vivir un periodo de restauración. El arrepentimiento tiene que ver con eso, con cambio de dirección y viene la conversión espiritual. Y eso va a suceder con el pueblo de Israel. Así como ha sucedido con nosotros, así va a suceder con el pueblo de Israel. Ellos se van a arrepentir, ¿sí? Ellos se van a arrepentir y ellos van a convertirse al Mesías que viene a reinar en medio de su pueblo. ¿Y por qué lo van a hacer? Sencillamente porque van a ver el obrar sobrenatural de Dios. Porque a pesar de que van a estar sitiados, a pesar de que van a estar agobiados y atacados por pueblos, por todos los rincones, ¿cierto? Alrededor de las fronteras de esta nación, Dios los va a liberar. Y esa es la promesa que hay allí. Dios va a liberar, así como Dios también nos libera a nosotros. A veces estamos nosotros en una situación complicada, en una situación difícil. ¿Y qué sucede? Dios mete su mano y nos pone otra vez a respirar tranquilamente, ¿cierto? En muchas circunstancias, Dios mete su mano y vemos el obrar de Dios manifestándose con bondad y sus bendiciones. Es un tiempo, como les decía ahora, de devastación, pero será un tiempo para arrepentimiento y para conversión espiritual. Esto que nos muestra aquí el versículo 1 es algo que tiene que ver con una profecía. Y es una profecía de juicio. O sea, cuando Dios dice voy a hacer, es porque Dios va a juzgar. O sea, voy a actuar en justicia. Cuando un juez dice voy a actuar en justicia, es porque lanza una sentencia. ¿Sí? Usted se pasó el semáforo en rojo, entonces tiene que pagar una multa de tanto. Y hasta que la pague. ¿Sí? Usted cometió un delito, se va para la cárcel y le toca tantos años y cuando termina socialmente ya es una persona que pagó su deuda, ¿sí? Y entonces comienza un proceso de resocialización. Asimismo pasa
con el pueblo de Israel y pasa con nosotros. Dios es un Dios justo y como Dios justo, ¿qué va a suceder? Pues como Dios justo va a aplicar su justicia y lo que Dios determina lo advierte primeramente y luego lo cumple, lo culmina, ¿sí? Lo que Dios determina, si Dios ha determinado que las cosas equivocadas no las debemos hacer y las hacemos, pues vamos a tener consecuencias de esas cosas equivocadas. Y eso le pasó al pueblo y eso nos puede pasar a nosotros también si asumimos conductas, comportamientos que van en contra de la voluntad del Señor. Pero aquí también, algo que también extractaba de esto es que aquí se muestra una visión de Dios como ese ser supremo y como ese creador de todo lo que existe. ¿Sí? Aquí lo vemos en estas porciones. Dice en el versículo 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá y en el sitio contra Jerusalén. Aquí Dios es quien dice que extiende los cielos en el versículo 1, ¿cierto? Dios es el que extiende los cielos. Los estudiosos, los científicos, en su visión, un científico hace algunos años, Sir James Jeans, decía que el universo está en constante expansión. Y de alguna manera está haciendo referencia el versículo 1 a esto, ¿no? Que los cielos se van expandiendo. Dios es el que permite que la creación esté en constante movimiento. ¿Sí? La creación no está estática, la creación está en constante movimiento. Si nosotros utilizáramos la lógica, diríamos, estamos con los boca arriba, ¿cierto? Podríamos decir, ¿no? En este momento, ¿sí? Porque la Tierra ha dado su giro, ya es de noche acá, y entonces nosotros estamos con la cabeza. Sí, y debería la sangre venírsenos a la cabeza, ¿no? Y no cosas tan raras así, ¿no? Usted se para y se pone, sí, se cuelga de los pies y se le viene la sangre a la cabeza. Pero es algo extraordinario de todo lo que Dios ha hecho y por eso dice ahí que Dios extiende los cielos, pero también dice que funda la tierra. O sea, Dios también creó la tierra, pero no solamente la creó, sino que la llenó. Todo esto que demuestra es una visión de ese Dios poderoso, de ese ser tan extraordinario que fundó la tierra, como también nos muestra allí. Y ahí dice de lo que está hablando, que Dios es quien extiende los cielos, es lo primero, pero también dice allí que funda la tierra y lo tercero dice, forma el espíritu del hombre dentro de él. Y eso muestra a un ser supremamente poderoso. Y aquí está haciendo referencia cuando leemos aquí profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Es que nosotros somos creación especial de Dios. Somos la creación especial de Dios. Somos de toda la creación, somos una creación superior a cualquier otra cosa creada. Qué increíble, ¿no? Y qué especial para nosotros. Pero también, pues eso tiene que llenarnos de humildad para nosotros actuar humildemente y saber que tenemos a alguien por encima de nosotros. Creados y sustentados por Él. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, que Él siempre actúa en la creación porque tiene interés en esa creación, que su obrar es activo,
que su obrar es positivo a favor de esa creación. Por eso si usted se acerca a Dios y se acerca genuinamente a Dios para honrarlo, para reconocerlo por lo que Él es, por lo que Él hace, pues usted va a recibir el favor de Dios. Ahora, si usted no se acerca a Dios, pues ¿qué va a recibir? Va a recibir todo lo negativo, porque distanciarnos del Señor nos lleva a irnos hacia, como dicen en la película, hacia el lado oscuro, ¿no? Nos vamos hacia el lado oscuro y allí la vamos a pasar negra, la vamos a pasar gris. Allí vamos a empezar a tragar saliva y a veces decimos, bueno, que alguien nos dé alguito de agua porque ni saliva nos queda ya de tanto angustia. Y yo me imagino esa situación del pueblo de Israel en ese tiempo de angustia. Ahora, nosotros también vamos a tener momentos difíciles porque viene la persecución sobre nosotros, ¿sí? Pero afortunadamente nuestra esperanza está en el Señor porque somos creados y somos sustentados por Él y Él obrará a favor de cada uno de nosotros. Y lo otro que también extractaba de esto es que Jerusalén será como una copa o como un cáliz, ¿sí? Ahí hay una metáfora o un símil, esa figura literaria que muestra ahí. Dice, aquí yo pongo a Jerusalén, versículo 2, que ya lo leí. Dice, aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá y en el sitio contra Jerusalén. ¿Sí? Entonces se utiliza esa figura, una manera de decir que de Jerusalén van a beber las naciones y quedarán embriagadas. ¿Sí? Van a ir allá y cuando tomen de lo que Jerusalén va a dar, quedarán embriagadas. En otras palabras, quedarán impotentes por el juicio que Dios va a hacer contra esas naciones, que aunque van a arremeter contra esta nación, contra este pueblo, Dios va a cuidar de esa nación, de este pueblo. Eso tiene que ver con algo sobrenatural, extraordinario, ¿sí? Y Él va entonces a luchar a favor de su pueblo, ¿sí? Va a dar juicio, su juicio será divino y se dará al final de esa semana 70, como lo decía Daniel, ¿no? Va a haber ahí una semana 70, que es un periodo de tiempo, no sabemos cuándo se va a empezar a desarrollar ese tiempo. Lo cierto es que al final de ese periodo de tiempo, de esa semana 70, ¿sí? Para que se complete toda esa profecía que dio Daniel, el Señor va a obrar de esa manera activa, va a obrar de esa manera sobrenatural, ¿sí? Y allí va a manifestarse de una manera poderosa, ¿sí? Y todo esto se conoce como la gran batalla de Armagedón y por eso Jerusalén es visto como ese escenario de juicio divino. Miren todo lo que sucedió, ¿no? La cantidad de gente que murió hace poco, ahorita el 7 de octubre, ¿no? Una masacre impresionante, ¿sí? Pero cuando Israel obra, hablando militarmente, eso es impresionante, ¿no? Todo lo que han hecho, han logrado, bueno, acabar con un poco de gente. Ahora, la mala prensa también ha aprovechado sus malas decisiones políticas, ¿no? Para hacerle una mala imagen a esta nación. Y es cierto, hay muchas cosas equivocadas que no podemos nosotros pues patrocinar, pero igual debemos orar por esta nación para que Dios tenga misericordia de todas las personas que hay allí, que hay alrededor, tanta gente nuestra, ¿no? Ya tenemos gente nuestra y oramos para que el Señor cuide de la gente que hay allá
de cristianos, de hijos de Dios, ¿sí? Y de familias que pues no están esperando una confrontación tan violenta como la que se ha dado. Ahí nos habla entonces de la gran tribulación, periodo de tiempo que va a iniciarse cuando Jerusalén sea asediada. Y ahí dice en el versículo 3, dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, la, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y leyendo en la otra versión que estaba leyendo, en la, en la nueva traducción viviente, dice allí en el versículo 3, en aquel día yo convertiré a Jerusalén en una roca inamovible. Todas las naciones se reunirán en contra de ella para tratar de moverla, pero solo se herirán a sí mismos. ¿Por qué? Porque pues se va a dar el juicio, ¿cierto? Se va a dar es el juicio de Dios en contra de todas estas naciones. Un periodo de tiempo eh, fuerte. Aquí dice en la versión tradicional, dice, serán despedazados. Esto hace referencia a la intervención y a la protección divina a favor del pueblo de Israel y en contra de los enemigos, ¿sí? Ellos llegan y eso es como esa cúpula, ¿sí? La famosa cúpula de hierro. ¿Se han dado cuenta en las noticias que les lanzan misiles y ellos tienen un sistema en donde contrarrestan esos misiles antes de que lleguen? ¿Y qué día estaba leyendo de un científico que ha hecho un rayo láser que detecta los misiles y es supremamente económico? O sea, que Israel trate de derribar un misil le cuesta mucho dinero, muchos dólares. Pero ahora con este invento que han hecho, tienen un rayo láser que al detectar el misil allá arriba y lo destruye y eso no le sale sino como por 5 o 10 dólares cada tumbada de misil. Imagínense. O sea, hay gente brillante en el pueblo de Israel. Pero ¿quién le da esa sabiduría? Dios es el que da esa sabiduría, porque Dios protege a este pueblo, ¿sí? ¿Sí? Dios protege a este pueblo. Ahora, si Dios protege al pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Pues yo tengo esa esperanza de que Dios me protege. Hasta ahora me ha protegido, hasta ahora me ha cuidado, hasta ahora me ha bendecido a cada uno de nosotros en medio de nuestras adversidades. No nos está diciendo que la cosa es fácil. No nos está diciendo que va a haber color de rosa y que usted entró a la vida cristiana y va a tener casa, carro y beca, ¿no? No. Dios nos dice que va a haber adversidad, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar listos, preparados, ¿cierto? Para sortear esa adversidad y disfrutar de la misericordia del Señor. Aquí habla entonces también de esa piedra pesada para todos los pueblos. Y lo que les decía ya rato, ¿no? Que Israel tiene pocos amigos, muchos enemigos. Y entonces como va a estar sitiada, pues ¿quién es el que va a responder? Eso es como cuando uno estaba chiquito, ¿no? Y los demás lo venían y lo atacaban y varios engalladas hasta que llegaba el hermano mayor, ¿no? Y ese sí se encargaba de todos. Así es el Señor, ¿no? El Señor se va a encargar de todos. Igual, si yo estoy bajo la cobertura de Dios y si hay enemigos que me quieran atacar, dañar, pues ¿qué va a hacer el Señor? Me va a proteger, me va a ayudar y va a acabar con mis enemigos. Por eso yo debo andar bien. Dígale al que está a su lado, le figuró cambiar el caminado. ¿Sí? Versículo 4. Versículo 4 dice, en aquel día, dice el Señor, haré que todos los caballos se espanten y que todos los jinetes pierdan el valor,
Vigilaré a la gente de Judá, pero cegaré los caballos de sus enemigos. Y aquí lo que muestra esta porción es que hay una superioridad de Dios y es la superioridad del Señor sobre los enemigos de Israel. ¿Sí? Dios es superior, entonces por muy bravos, por muy grandotes, como hizo David, ¿no? Yo me acordaba ahorita como hizo David, ¿sí? Que fue allá al campamento y vio a todos los judíos, al pueblo de Israel, los vio ahí atemorizados porque salía un grandotote y les decía, a ver, ¿quién? ¿Sí? Y ¿cómo dicen cuando a uno lo instan a pelear, ¿no? ¿Sí? Lo desafiaba, ¿sí? Desafiaba al pueblo y ninguno, imagínese, toda esa gente hasta que David se entró ¿sí? En cólera ¿y qué hizo, no? Y dijo, yo peleo con lo que yo tengo y fue y se metió allí en su mochilita, se metió 5 piedras. Muchos han hecho análisis de las 5 piedras, ¿no? Y la onda ¿por qué se metió 5? Y con la primera lo tumbó, tenía muy buena puntería. Pero David dijo, yo voy asegurado. Si con la primera, yo digo, ¿no? No sé si, pero es decir, asegurado. Si el Señor con la primera no me permite tumbarlo con la segunda o con la tercera o con la quinta, pero lo tumbo. ¿Sí? Y uno tiene que ir asegurado, tiene que ir con reserva. Que el Señor nos dé todo lo que necesitamos para saber confrontar al enemigo. Y vemos allí la superioridad del Señor sobre los enemigos. Esos caballos de los que habla allí en el versículo 4 son una simbología de poder, una simbología de fuerza. Cuando en la Biblia aparece caballos, simbología de poder, de fuerza. Por eso en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, cuando habla de los jinetes, todo eso representa poder, fuerza, ¿no? Y cada uno de ellos tienen un propósito particular, ¿sí? Pero lo que muestra allí es que trae confusión, trae locura, trae ceguera, y todas esas son maldiciones. Maldiciones que se van a dar sobre los enemigos del pueblo de Israel. Yo miraba que Dios les advirtió también en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 28, ya estamos cerrando aquí, para que no me estén llamando. Deuteronomio 28 dice, y no me huele a café, entonces estoy esperando que baje el café. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Deuteronomio 28. Si tú eres rebelde y si eres desobediente, eso es lo que dice el Deuteronomio 28, ¿cierto? Habla de las maldiciones que se generan producto de nuestra rebeldía y habla de maldiciones y de bendiciones. Si usted va en rebeldía, ¿qué pasa? Y esto es para los enemigos también, ¿sí? Para los enemigos. Allí vemos entonces confusión, demencia, ceguera. Lo cierto es que Dios promete liberar al pueblo de Israel de sus enemigos. Y volviendo allí a Zacarías, Zacarías capítulo 12, versículo 5. Zacarías 12:5 dice, los clanes de Judá se dirán a sí mismos, el pueblo de Jerusalén ha encontrado fuerzas en su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales. Y para mí, el oasis de un hijo de Dios es estar
en la presencia del Señor, pero para los hijos de Dios, para el pueblo de Israel, su oasis es la ciudad de Jerusalén. Su refugio es Jerusalén, la ciudad predilecta, la ciudad amada para Dios. Ahora aquí nos habla de fe y de confianza de esos hijos de Dios que saben que van a ser salvados. Y por eso yo creo que en ese tiempo ellos se van a arrepentir. Por eso yo creo que en ese tiempo ellos van a aceptar a Jesús, al Señor, al Mesías en su corazón y van a estar disfrutando del Señor. Nuestra confianza, nuestra fortaleza está en el Dios de Israel. Así como ellos aprenden a poner su confianza en Él, también nosotros somos llamados a poner nuestra confianza, nuestra fortaleza en el Señor. Lo demás es pasajero, lo demás es temporal. Poner nuestra confianza en Dios hace que nuestra vida no fluctúe por las circunstancias de la vida. Usted se distancia y se desenfoca de Dios y empieza a ir de un lado para otro, ¿no? Sí. Y por eso cuando la gente le ve a usted dice, ve, ¿y por qué andará tan raro Julanita, Julanito, ¿no? Sí, cambió el caminado, fluctuando de un lado para otro, sí, hablando espiritualmente. Si Él no es nuestro Señor y Salvador, lo que nos enseña esto es que algún día quienes no tienen al Señor como Salvador experimentarán la muerte eterna. Por eso el llamado que Dios nos hace es a aceptarlo como Señor y como Salvador. Y no solamente aceptarlo, sino conocerlo, buscarlo, seguirlo, servirle. Porque cristiano, y aunque le incomode un poquito, cristiano que no esté conociendo al Señor, que no esté buscándolo, que no esté siguiéndolo, que no esté sirviendo, haciendo algo en lo que Dios le ha llamado a hacer, pues no es cristiano. ¿Sí? Debería evaluar eso, ¿no? Ahora, Dios no nos manda que nos enfoquemos prioritariamente en las cosas que debemos hacer, sino que nos enfoquemos en Él. Y producto de enfocarnos en Él, entonces Él nos utilizará como instrumentos útiles en sus manos. Obrará a través de nosotros, en otras palabras, porque a veces hay gente que dice, no, pero yo no quiero hacer o ser tal cosa, ¿no? No, simplemente es dejarnos usar en las manos del Señor. Muy bien, familia, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Ya que algunos se me están desconcentrando mucho. No les ha llegado el café. Entonces vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, Dios de amor, Dios de bondad.